¿Alguno hay de República Dominicana que nos cuente? Buenas tardes. Sí. En la parte donde yo vivo solo afectó con lluvia, pero en otras partes hubo mucha inundación y hay muchas pérdidas de casas. Hay muchos hermanos que realmente lo han perdido todo por la inundación. O sea que ha sido fuerte. En la zona este de nuestro país hubo muchas cañadas de agua que se elevaron demasiado por las lluvias y entraron a las casas el agua y perdieron nevera, estufa, colchones, muchísimas cosas se dañaron. O sea que estamos buscando forma de darle ayuda a esos hermanos de las iglesias de allá, de la zona este del país. Hasta que estamos buscando la manera. Bueno, que realmente Dios les ayude en eso, porque Amén. Sí, es difícil. Cada uno en su espacio. Nosotros con la pandemia también estamos tratando de ayudar y así, ¿no? En cada lugar Así estamos es. tratando de dar ayuda. Sí, hace falta. Bueno, hoy tenemos algunas personas que se han sumado y después quizás ya la podemos presentar, algunos que no están frecuentemente o que no han venido al curso, o que no están haciendo el curso, pero sí se han sumado en esta oportunidad, así que estamos también contentos de esas personas que se han sumado hoy. Y también después Chala nos va a contar qué de especial vamos a tener varias cositas especiales hoy también y en los futuros encuentros. Así que bueno, vamos a orar y vamos a dar inicio a este momento. Papá querido, muchísimas gracias por permitirnos encontrarnos, hermanos de distintos lugares, como dijimos, pero con una misma fe, un mismo espíritu y un mismo propósito. Y es de estudiar esto, de compartir este estudio de escribir y de mejorar en lo que podemos hacer para vos en esta área. Te pedimos por cada uno de las personas que nos acompañan y de cada uno de sus iglesias, sus lugares, sus necesidades. Vos conocés mejor que nadie todas las cosas y por eso te pedimos que tú estés dirigiendo y ayudando a cada uno. En la salud, a los que tienen dificultades de salud en este tiempo y también en los aspectos, como dijimos, económicos y sociales que afectan a todo el mundo, Señor. Gracias por este tiempo, te pedimos por Andrea, que la bendigas, que le des palabras justas y oportunas para que nos ayuden en este tiempo de crecimiento en esto de escribir. Y también por Chala, que tiene también la coordinación. Que tú estés dirigiendo todo, guiando y te quedes con nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Bueno. Gracias, Lilian, por la introducción. Le damos la bienvenida a Patricia. A ver, salude Patricia Heredia, bienvenida desde Córdoba. Adriana y Remedios desde Salta, gracias por estar. Elizabeth, Andrea, Brio Luis, Majo, Biancioto desde Villa María, Fernando Baruch, saludos Fernando, un amigo, viejo amigo, que también le gusta escribir y ya lo vamos a escuchar en alguna oportunidad, sus cuentos. Angelín, Natalí Medina, bienvenidas. Nos visita Luis, de un grupo de teatro belvillense, el grupo se llama Apuro Teatro. Y como Luis está colaborando con cuentos de Cortázar y otros cuentos, lo he invitado para que nos acompañe hoy. Así que bienvenido, Luis. Salude, Luis. Bueno, también está Karina Sara, Manuel Ruiz, Emilia Peirone, bienvenida, Pato, Javier Fernández, Ernesto, María Isabel, una amiga de Belville, bienvenida María Isabel, Berenice, Lore, Cholo, Pablo
y Natalie Medina. Bueno, y los que lleguen son muy bienvenidos. Hace 15 días empezamos este material que se llama Escribir, un manual para escritores. Por las dudas, alguno de los que nos visitan se quiera sumar, se pueden sumar, no hay problema, y se van incorporando, así que se pueden comunicar con la editorial y sumarse. Y algunos se van yendo porque no les interesa o no tienen tiempo, así que gracias por haber estado también. Este material fue realizado hace varios años atrás por un trío. 3 hermanos se juntaron para trabajar juntos. Una fue Elsie Romanenghi de Powell, la mamá de Adriana, que la tenemos ahí arriba. José Young, desde Villa María, misionero de Estados Unidos, que se dedicó a trabajar en estas guías de estudio, que después fue lo que es hoy Ediciones Crecimiento Cristiano. Y Sarah Dale, una señora de Escocia, que vive en Escocia hoy, y que lo pudimos conectar y nos va a saludar al grupo y se suma a este evento. Así que ahora vamos a escucharla, el saludo que ella hace, y tengan en cuenta lo que ella va a decir. A ver si la tarea del escritor va a hablar brevemente y va a mencionar 3 tareas que tienen los escritores. Vamos entonces a escuchar a Sarah Dale. Ya sale. Buenos días, hermanos. Les habla Sarah Dale de Pimentel, y hace 40 años ya pasé 8 años más o menos trabajando en Editorial Certeza. Fue un privilegio para mí conocer y trabajar con hermanos de la Editorial Certeza y de Abúa, personas que seguramente ustedes conocerán: Beatriz Bono, Silvia Chávez, la familia Powell y José Young. A invitación de Carlos le cuento un poquito de cómo surgió lo de los primeros talleres para escritores. En Certeza, estábamos colaborando con la traducción del nuevo diccionario bíblico, tarea enorme considerando que no contamos con los recursos digitales que ahora usamos. Habían títulos de capacitación traducidos, pero queríamos escuchar otras voces de la Iglesia argentina. ¿Por qué no? Empezamos a soñar con la visión de una nueva generación de escritores argentinos. Trabajar con Elsa y con José fue un momento creativo muy especial para mí. Las 3 tareas del escritor para mí son: primero, escuchar la voz de Dios que nos llama. Segundo, descubrir tu propia voz. En tercer lugar, escuchar la voz de la crítica constructiva. Y con Elsa y con José esto lo hicimos. ¿Qué más le cuento? Tercer intento. Con el libro La aventura de escribir de Samuel Escobar, tenemos los testimonios de 14 escritores cristianos, entre ellos el testimonio de Elsa Romanenghi de Powell, y ella confiesa: no me siento escritora, solo tengo una vocación, la de escribir. Meta exigente, dice Elsa. No sé si ustedes se consideran escritores o no, pero sí han dado el primer paso de escuchar la llamada de Dios a escribir. Espero que en un futuro no tan lejano vemos los frutos de este taller y que sea de bendición para sus vidas y para la vida de las iglesias. Bueno, hermanos, chao. Perdón, Carlos, perdí el hilo.
¿Qué decía? Decía de las 3 tareas, sí, reconocer la voz de Dios, descubrir tu propia voz, escuchar la voz de la crítica constructiva. Y quería decir que la segunda tarea es más difícil que la primera y que la tercera es casi imposible sin la gracia de Dios y una pizca de humor y humildad. Muy bien. Bueno, ese es el saludo de Saturday y nos propone, dice, 3 tareas para los que queremos escribir, intentamos escribir, que es escuchar a la voz de Dios, descubrir la voz propia y escuchar la voz de la crítica constructiva, que es lo más difícil, dice, ¿sí? Es casi imposible sin la gracia de Dios y sin una pizca de humor y humildad. Así que para tener en cuenta estas 3 consignas para los que intentan usar la palabra escrita. Muy bien, gracias Saturday por tu aporte y por acompañarnos hoy, ¿no? Muy lindo poder tener su voz y desde un lugar tan lejano como es Escocia, ¿no? Gracias a la tecnología podemos estar conectados. Bien, hoy tenemos a Andrea Alves, que es parte del equipo de Ediciones Crecimiento Cristiano, y ella va a tener un desarrollo de un temita que se llama El poder de la palabra. Así que en minutos la dejamos a ella. Les cuento un poquito quién es Andrea. Andrea es esposa de Ernesto Lerch. Ernesto Lerch es el gerente de Sociedades Bíblicas Córdoba, Argentina. Andrea es mamá de 2 nenas, de 2 jóvenes que nos están apoyando también desde Córdoba, desde su casa, con la tecnología, renegando y cortando clavos. Agustina y Valentina, gracias por el apoyo a la mamá. Andrea es profesora de literatura en las escuelas secundarias de Córdoba y también trabaja como correctora y nos ayuda en ediciones y trabaja como un trabajo más corrigiendo textos. Así que bienvenida Andrea y todo tuyo el Zoom. Gracias, Chala, muchísimas gracias. Para mí realmente es un gusto compartir este encuentro con ustedes y los cordobeses intentamos, cuando queremos dar énfasis a las cosas, utilizar el aumentativo. Cada vez que queremos dar énfasis, profundidad a algo, un buen tamaño a la palabra, utilizamos el aumentativo. Entonces, como buena cordobesa, para hablar bien en cordobés, quiero decir que es un gustazo para mí estar aquí, en este grupo. Como decía, en este grupo veo que somos muchos los cordobeses, y eso es tan bueno, ¿no? Placentero. Y placentero también descubrir otras tonadas y acentos. El sábado pasado, por ejemplo, escuché una tonada salteña por ahí, no el sábado pasado, perdón, sino la primera reunión, escuché una tonadita salteña, que es tan simpática. También hay gente de Buenos Aires, si no me equivoco, no sé si estarán hoy, estaba Pablo la primera vez. También hay gente del sur de Argentina, de la Patagonia, de Trevelin, no sé si está tu amigo Chala Pini, no sé si estará presente. También me contaron que hay alguien de California, de Estados Unidos, o sea que ya nos vamos a otros países. Y fue hermoso también la última vez y ahora también escuchar el acento tan dulce que tienen los dominicanos. No sé quiénes eran los que hablaron recién, Luis puede ser uno, no sé cómo era el nombre de una de las chicas que habló, Natalie. Es un acento dulce de los dominicanos que nos gusta escuchar. También, si no me equivoco, sé que hay algún mexicano, que no sé si estará presente, pero estaba anotado,
va a ser lindo escuchar la fuerza del acento mexicano, y también la particularidad del habla de Costa Rica. ¿Hay gente presente de Costa Rica en este momento? ¿Hay alguno? Bueno, no sé, sé que había o así me habían indicado. Entonces, bueno, qué bello que a las palabras también les den fuerza, las distingan su canto, su cadencia, su ritmo. Esa cadencia y canto que disfrutamos de escuchar otras tonadas, otros acentos, y aún de nuestro propio país. No sé qué será, pero no sé si les habrá pasado a otros cordobeses, que cuando están con gente de otras provincias, empezamos a hablar y se empiezan a reír. No sé qué será lo que causa gracia de los cordobeses, pero bueno, es lindo compartir esa diversidad y la diversidad de las palabras. Y hablando de palabras, ustedes ya sabrán que el título que le hemos puesto hoy a esta charla es El poder de la palabra. Y como introducción, quiero leerles un párrafo de una novela de una escritora chilena contemporánea, que es Isabel Allende. No sé cuántos de ustedes la conocerán o habrán leído algo de ella, de la novela Eva Luna. Isabel Allende es una escritora latinoamericana, contemporánea, así como se dice de García Márquez, como que es el representante contemporáneo de la literatura latinoamericana del realismo mágico, perdón, me distraje por la imagen que habían puesto, se dice de Isabel Allende que sería la expositora femenina de lo que es el realismo mágico. A mí me gusta mucho como escritora, me parece muy creativa, y por eso he elegido un párrafo de uno de sus relatos, ¿no? de Eva Luna, y lo voy a leer. Mi madre era una persona silenciosa, capaz de disimularse entre los muebles, de perderse en el dibujo de la alfombra, como si no existiera. Sin embargo, cuando comenzaba a narrar sus cuentos, el cuarto se llenaba de luz. Desaparecían los muros para dar paso a increíbles paisajes, palacios abarrotados de objetos nunca vistos, países lejanos inventados por ella. Colocaba a mis pies todos los tesoros, la luna y más allá. Me reducía al tamaño de una hormiga para sentir el universo desde la pequeñez, me ponía alas para verlo desde el firmamento, me daba una cola de pez para conocer el fondo del mar. Cuando ella contaba, el mundo se poblaba de personajes, algunos de los cuales llegaron a ser tan familiares que todavía hoy, tantos años después, puedo describir sus ropas y el tono de sus voces. Las palabras son gratis, decía ella, y se las apropiaba. Todas eran suyas. Los personajes, convocados por ella en el encantamiento de sus cuentos, son los únicos recuerdos nítidos que conservo de mis primeros años. Hermoso relato, ¿verdad? Este párrafo muestra a una excelente escritora, al menos para mí, y los invito a leerla a quienes nunca han leído algo de ella, y cómo presenta al personaje de su madre en la novela como una maravillosa narradora. Y podemos destacar de esta autora la capacidad que tiene de lograr un clima solo con palabras, a través de detalles, de sonidos, voces, colores, texturas, espacios, estimulando la imaginación. Le voy a pedir a Anita si puede poner la segunda foto. Un buen escritor sabe que cuenta con ese poder de la palabra para crear y para transformar cosas. No sé, Anita, ¿estás intentando? Te espero, tranqui. No sé, Bueno. no sé si ahí se ve o no se ve.
Todavía se está viendo la primera foto. Ah, bien. Ahí está, Ana, no hay problema. Estamos en familia. Está como tilda la compu, pero bueno, ahí sí se ve. Sí, sí, no te hagas problema. Podemos esperar, ya está, listo, gracias. Decíamos que un buen escritor sabe que cuenta con ese poder de la palabra para crear y transformar cosas. Los seres humanos somos, fíjense ustedes, los únicos capacitados por Dios para crear a través de las palabras. Esto es maravilloso. Y ese poder de la palabra es una de las características que nos hacen ser hechos a imagen y semejanza de Él, ¿no? Y bueno, ya lo dijo el gran Octavio Paz, el escritor Octavio Paz, que lo cito, lo leo. Él escribió: ¿qué es un hombre sin sus palabras? ¿O un escritor sin sus palabras? Estamos hechos de palabras. Cuando nos faltan, querer reflejarnos en un espejo se vuelve inútil. Todos pasamos parte de nuestra vida narrándonos. Ana, si podés sacar la imagen así, los veo un poquito. Gracias. Todos pasamos parte de nuestras vidas narrándonos a nosotros mismos, aquello que nos pasa, aquello que pensamos, nuestras reflexiones, nuestras dudas, nuestros miedos, nuestros descubrimientos, es decir, nuestra visión del mundo. Y cuando escribimos, sin darnos cuenta, tomamos conciencia de quiénes somos, qué deseamos, qué nos preocupa, qué nos hace felices. Es como que le ponemos orden a nuestros pensamientos. Cuando escribimos, en efecto, otorgamos un sentido a lo que pasa a nuestro alrededor o a lo que pasa dentro de nosotros mismos. Y yo diría que la escritura cumple con la función de ayudarnos a comprender y ubicar lo que vamos viviendo cotidianamente. Y es nuestra propia identidad la que crece a medida que aumenta nuestra capacidad de escribir. ¿Escribir qué? Nuestras propias experiencias, la de los demás. Y bueno, justamente esto de compartir nuestras experiencias y escuchar las de los demás es justamente lo que vamos a ir experimentando en este taller. Ya lo hicimos en el primer encuentro de sábado, sé que lo han hecho durante 2 miércoles, y bueno, y así se continuará. Cada uno se irá soltando, irá perdiendo la vergüenza, conociéndose más. Vamos a ir evolucionando en esto. Y bueno, volviendo a la escritura, y le pido a Anita si me puede poner la foto número 3, para numerarla. Gracias, Ana. El acto de la escritura. El acto de la escritura, el escribir, no existió desde siempre. Pero yo digo que en el momento justo de cada civilización, de las tantas que tenemos en este gran planeta, en el momento justo, la escritura se hizo necesaria para plasmar todo lo que el ser humano quería guardar como un tesoro. Porque yo digo que algo escrito es un tesoro que guarda algo vivido. La escritura da identidad, la escritura asegura la memoria, asegura nuestra historia propia y la de un pueblo también. No conoceríamos todo lo que conocemos si no fuera porque alguien sintió la necesidad de poner en palabras lo vivido en algún momento. Y con el correr de los siglos se plasmaron en forma escrita narraciones creadas para responder a los grandes interrogantes del hombre. Por ejemplo, esto es algo muy notable en lo que es la literatura griega. El que ha leído literatura griega, su mitología es tan rica porque justamente los mitos fueron escritos para dar respuesta
esos interrogantes de esa civilización tan exquisita e inteligente. Anita, si querés sacar la foto, ¿podés hacerlo? Ah, no, ya la sacaste, perdón. También el pueblo hebreo dio mucha importancia a la oralidad. Recién hablamos de los griegos, ahora pensamos en el pueblo hebreo, ¿no? Que lo conocemos a través del Antiguo Testamento y de toda la Biblia. Este pueblo le dio mucha importancia a la oralidad. Y luego, como todo pueblo, comenzó a registrar lo vivido. Como decimos, la Biblia es un ejemplo de eso, porque la mayoría de sus historias primero fueron vividas, luego fueron narradas de generación en generación, de padres a hijos, de abuelos a nietos, en esa necesidad de contarse y de contar la historia para finalmente ser escrita. Y pensaba que para el ser humano todo lo que se vive es motivo y argumento para ser contado, ¿o no? Todo lo que vivimos tiene su argumento para ser contado. Y algo personal para contarles es que como profesora de nivel medio secundario, es algo notable que en la primera hora de clase, casi siempre me toca la primera hora de literatura, y en esa primera hora yo tengo que esperar a veces 10 minutos, 15 minutos, para que todos mis alumnos puedan sacarse las ganas de contarse todas las cosas, de lo que aconteció desde el mediodía del día anterior que se dejaron de ver hasta ese día que se encuentran. Y si es un lunes, ni hablar, ¿no? Es que todos necesitamos contarnos, contar lo que nos pasó. Bueno, y mucho más, digo yo, es motivo de argumento lo que vivimos, lo que sentimos, ese fueguito de escribir, para decirlo humildemente, ¿no? Porque los hechos de la vida cotidiana, los deseos más triviales y las aspiraciones más profundas, para el que le gusta escribir, se convierten en temas excelentes, en temas propicios. Lo que escribimos siempre dice algo más de los hechos que comúnmente nos dan a conocer en nuestra vida cotidiana. Nuestro escrito es como que nos desnuda más, muchas veces, de lo que somos en lo cotidiano, en una charla cotidiana con la gente que compartimos. Y lo que escribimos lleva mucho de lo que somos, lleva mucho de lo que nos impacta, de cosas que nos hacen tomar una posición, ¿no? Y si me lo permiten, voy a compartir algo que escribí y que es un tema que a mí me pesa mucho, se los confieso. Un tema que me pesó desde siempre y creo que cada vez más, por todo lo que vivimos, ¿no? No sé si Ana puede poner para acompañar con la letra, pero si me permiten ir leyéndolo. Injusticia. Injusticia, palabra que sabia hiel, realidad que espesa el aire, ahogando en mi pecho. Hermana de la impotencia, flecha aguda removiendo mis entrañas y mordaza obligando a mi silencio. Injusticia, enemiga de la vida, ladrona de ilusiones, culpable de nuestros llantos ya secos. Aliada de la violencia, dardo que inmoviliza a los débiles, que quita fuerzas al que lucha y da poder a los dueños de la tierra. ¿Por qué transformas con vileza en pobres y tristes despojos lo poco que aquí nos pertenece? Qué pronto llegará tu fin. Te veremos caer de rodillas, con las manos ya crispadas, rogando por nuestra piedad. Te diremos que no la mereces, que hacerlo sería algo injusto, y serás derribada ante la vista cansada de todos los humildes de la tierra.
y serás finalmente vencida por aquel que es el fuerte entre los fuertes y que de todo lo justo es el dueño. Bien, y aquí comparto algunas consideraciones personales, ¿no?, respecto a la escritura. Creo que el ser testigos o protagonistas de lo que escribimos requiere compromiso y verdad. ¿Y por qué somos testigos? Porque la materia poética o narrativa, la esencia de lo que queremos hablar, primero nos ha tocado de diferentes maneras. A veces una realidad nos acaricia, y así lo transmitimos, y a veces nos abofetea. Y estas realidades nos acarician y nos abofetean primero a nosotros, y eso creo que es lo que le da fuerza a lo que escribimos, lo que le da veracidad a lo que escribimos. Otro punto, que con lo que escribimos podemos hacer vivir o revivir una experiencia. Con nuestros escritos, ¿por qué no a veces podemos ayudar a alguien a tomar una decisión importante, a hacer ver algo que no había visto antes, o a esclarecer algo que estaba oscuro o escondido? Otras veces, el lector se siente involucrado con lo que escribimos porque se ha identificado con eso, que lo que lee es lo mismo que experimenta o siente él, pero que nunca lo pudo poner en palabras, y lo agradece. A veces pasa eso, uy, lo que escribiste es lo que yo siento, me identifiqué, justamente, esa empatía del escritor con el lector, ese diálogo. Otras veces, a ver, ¿cómo puedo decir? Para ser suave. Pienso que el buen escritor, vamos a hacerlo así, el positivo, el buen escritor no impone ni manipula. No podemos imponer ideas, no podemos imponer nuestros pensamientos, ni tener una actitud manipuladora como escritores. La fuerza de la palabra que uno escribe se compromete con aquel a quien se dirige, y lo invita a ¿qué? Lo invita a saborear esas palabras. Y en esto, como escritores cristianos, tenemos que ser acertados, tenemos que ser sabios, no imponer, no manipular, no generar culpa con nuestros escritos, sino, me gusta la palabra bendecir, bien decir, hacer pensar, reflexionar, hacer sentir, qué hermoso si lográramos esto. Muchos escritores lo logran, y muchos de los que están acá presentes, que conozco, pero hacer sentir que se ensanche el alma y se expande el pensamiento con nuestros escritos. Y un detalle vital es que el escritor cristiano debe amar la palabra, y destaco la palabra con mayúscula, ¿no? Que debe amar la palabra de Dios. Esa palabra que los que venimos de hace muchos años de iglesia, siempre se nos ha dicho, la palabra viva y eficaz, que yo considero vigente, que siempre tiene algo para decir. Y también las palabras que nos conforman y transforman tienen que formar parte de este detalle vital del escritor. Y por supuesto, y por sobre todo, porque estamos hablando de una escritura literaria, el escritor debe amar la belleza, la estética de la palabra escrita. Uno no es escritor con solo escribir como informando algo. Debe ser un escritor que escribe con belleza, con estética, utilizando recursos literarios, figuras. Y quería en este punto citar a un excelente escritor, Santiago Kovadlov, un escritor contemporáneo, escribe en algunos diarios, y cito este pequeño párrafo. Dice: puesto que no soy un escritor,
desde acá, sí. Puesto que no soy solo un escritor, no puedo hablar de las palabras si no es con amor y con cautela. Cuento con ellas en cierta medida y en modo general. Busco las palabras y vivo asediado por la impotencia para dar con las que me importan. Dicho esto, y por sobre todo, amo las palabras. Como les había dicho, es Santiago Kovadlov. Tiene mucho escrito, así que si lo buscan en internet pueden encontrar varias cosas de él. Siempre le gusta escribir de lo que es el metalenguaje, hablar del lenguaje con el lenguaje, ¿no? Lingüista. Bien, pasamos a la otra foto, Anita, ¿puede ser? La escritura y el humor. El humor es importante, es importantísimo. No podemos pensar en ser cristianos y no tener una pizca de humor. Yo siempre digo que el humor se parece al amor, mucho. No solamente porque son palabras parecidas, humor, amor, sino que son parecidas en sus efectos, ¿no? Tanto el humor como el amor hacen bien al otro, acerca a las personas, el humor genera endorfinas, el humor piensa en el otro, lo mismo que el amor. Y el amor es un arte, o podemos decir, es un ingrediente del arte. Y hay muchos autores que hubieran querido lograrlo, que hubieran querido lograr escribir con humor, pero no pudieron. Creo que en esto también tenemos que ser honestos con nosotros mismos. No cualquiera puede utilizar el humor en sus escritos. Hay escritores que intentaron aprender ese concepto, pero no lo consiguieron, ¿no? Pero, Anita, si querés ya sacar la foto, ¿quiénes escribieron con humor de escritores famosos? Por ejemplo, Miguel de Cervantes Saavedra, el representante de la literatura española del Renacimiento, fue un gran humorista. Para el que leyó El Quijote de la Mancha, pero estoy diciendo el que leyó en serio El Quijote de la Mancha, desde la primera hasta la última página, realmente es una obra exquisita de humor. Es una obra profunda y muy graciosa. Uno se ríe a carcajadas leyendo El Quijote, lo digo verdaderamente. Cervantes no solamente escribió El Quijote, sino otras comedias, novelas comedias, entre comillas, como Rinconete y Cortadillo, El licenciado Vidriera, que el protagonista se pensaba que era transparente. Bueno, vale la pena leer a Cervantes. También Shakespeare escribió con humor, no siempre escribió tragedias, sino comedias como Mucho ruido y pocas nueces, Sueño de una noche de verano, que es una de las más conocidas, donde tiene eventos graciosos. Julio Cortázar, que dentro de su escritura vanguardista, transgresora, escribió con mucho humor también. Una de sus obras es Historias de Cronopios y de Famas, por ejemplo. Y la lista continúa. Y yo quiero decir algo que aprovecho que está. Acá hay un escritor que escribe con mucho humor, que es Fernando Baruj, villamariense. Perdón, Fer, que te nombro. Pero, por ejemplo, él es un escritor que a mí me hace reír mucho con muchos de sus relatos y de sus cuentos, ¿no? Que bueno, lo comprometemos a que pueda leer algunos de ellos en algún momento. Y bueno, es verdad que no cualquiera puede utilizar el humor para escribir, pero si sinceramente intuís que tenés una beta en ese arte, escribir humor también implica escribir bien, ¿no? Y trabajar la técnica. Porque el humor, como dijo Mark Twain, hay que tomárselo muy en serio. Y bueno, no hace falta ir muy lejos para encontrar motivos que nos hagan reír, realmente.
Hay una bienaventuranza popular que dice: bienaventurados los que se ríen de sí mismos, porque nunca les faltará motivo de que reírse, ¿no? Aquí están presentes muchas personas que tienen muy buen humor, que son graciosas, y con las que me río mucho. Así que bueno, pueden también animarse a escribir con humor. Por ejemplo, Pato Heredia, te estoy mirando. Pero hay muchas personas con un muy buen humor y ocurrentes que también pueden animarse. Y no cabe ninguna duda que reírse de uno mismo es un arma efectiva cuando la realidad a veces es dura, ¿no? Sobre todo en este tiempo de pandemia, concretamente, que estamos viviendo, tenemos que tomar muchas cosas con humor, reírnos no de los otros, reírnos con los otros, y sobre todo yo creo que es una buena medida, una buena actitud reírse de uno mismo. Yo me río mucho de mí mismo, y bueno, mi familia puede dar fe de eso, ¿no? Que me río mucho de mí misma. Y bueno, creo que el buen humor nos permite transitar con más calidad la vida. Entonces, tenemos que tener las armas del humor, si lo tenemos, como una estrategia más, como un recurso más para la escritura, no negar la importancia del humor, y bueno, tomarlo como instrumento. El humor elaborado tiene mucho de ingenioso y de elevado. Yo creo que las personas que escriben con humor tienen un toque de inteligencia especial, ¿no? Y bueno, sería fantástico inspirar, hacer reflexionar, hacer emocionar a alguien, a un lector, escribiendo algo a través del humor. Y bueno, hablando de humor, acá en Córdoba tenemos a un personaje que genera mucha ternura, que es muy sabio, que es el personaje de Doña Jovita. Doña Jovita es un personaje encarnado por José Luis Serrano, que es el actor, pero es tanto el Doña Jovita que creo que casi nos olvidamos de la cara de él, y para nosotras es una viejita, no es José Luis Serrano detrás de ese maquillaje y ese disfraz. Y para mí es un hombre muy sabio en su escritura, utiliza la ternura, utiliza el humor, es tan sabio para transmitir cosas tan profundas. Y él escribe también muchos temas que tienen que ver con la Biblia, con historias de la Biblia, en su relación con Dios, él la manifiesta permanentemente en sus cantos. Y bueno, el otro día me mandaron un audio de una canción poema de él, creo que se llama La Creación. Es muy largo y no lo vamos a escuchar completo, dura como 9 minutos, pero yo le pedí a Anita que la corte en un minuto en especial, como para dar una muestra, y que bueno, si se quedan con las ganas, después lo busquen porque está en las redes, accesible para todos. Para los que no viven en Argentina, Doña Jovita, José Serrano es un actor del norte de Córdoba, entonces tiene una tonadita especial, que es lo que hablamos al principio de la charla. Así que los invito a disfrutar de este canto poema. Sendero del cielo andaba criando el Creador, hizo el frío y el calor, la luz y la oscuridad, la sequía, la humedad, el trueno, el rayo y el sol. Para no mezclarlos tantos, agua y tierra separó.
Sobre una gota sopló y el mar, que estaba vacío, al sentir el aire frío de pescado se surtió. Hizo brotar de la sierra una agüita transparente que rodó por la pendiente y de la punta de un cerro tiró un puñado de berro a la par de la vertiente. Hacía expresar los yuyos en tierra, piedra o arena, canchalado, hierba buena, menta, cedrón, peperina. Unos eran medicina y otros eran quitapena. Cavilando en el arrope, hizo brotar los tunales, chañares, algarrobales, y pensando en orejones, pasadigos y pelones, nos dio los árboles frutales. Plantó árboles en la tierra con hojas, frutas y flores. Hizo pájaros cantores que aprendieron a anidar y también echó a volar mariposas de colores. Hizo el tiempo y la distancia, hizo el silencio y el ruido, y cuando ensayó un silbido que en las piedras rebotó, el crepín le contestó: «Señor, ya estoy escondido». Y una langostita negra con los ojos amarillos gritó desde un espinillo: «Cri, cri, ¿qué bicho soy yo?». Y el criador le contestó: «Vos vas a ser el grillo». Un canto áspero salió desde el tronco de una parra. Vas a cantar sin guitarra y vas a vivir de fiesta, vas a aturdir a la siesta, porque vos sos la chicharra. También hizo bichos grandes, caballos, pumas, ovejas, cebras, cuises, comadrejas, y con gran sabiduría, para que tuvieran cría, a todos les dio pareja. Cada bicho y cada planta cumplía alguna función. Las leyes de la creación por el Señor promulgadas debían ser respetadas bajo su severa sanción. Instruyó a los animales: no tienen que dañinear, solamente han de cazar cuando se encuentren hambriados, porque el mundo ha sido criado para crecer y mejorar. Habló también a las plantas. Hasta ahí, Anita. Puede fructificar. Bueno, gracias. Lo hacemos hasta ahí porque realmente es muy largo. Esta es la tercera parte, porque son 3 minutos los que hemos escuchado y duran más de 9 minutos. Pero espero que se queden con las ganas de seguir escuchando. Bien. Ahora te pido, Anita, la siguiente foto para el siguiente punto, que creo que también es importante. El amor por la lectura. Si queremos escribir bien, si queremos ser buenos escritores, creo que es una condición imprescindible, sine qua non, ser buenos lectores. Lectores de escritores clásicos, lectores de escritores modernos, tanto literatura del mundo cristiano como también de la literatura secular. Hay mucha riqueza de autores, de temas, de lo que uno quiere encontrar. Los grandes escritores cristianos sostienen que es una práctica imprescindible la de la lectura de los clásicos, de autores seculares. Yo también coincido con eso. A través de la lectura aprendemos a reconocer los buenos libros, los diferentes estilos, la variedad de recursos narrativos, las técnicas literarias. Gracias, Anita, si querés ya puedes sacar la foto. Tenemos que buscar esa inspiración, ¿no? Por ejemplo, que sea una inspiración los análisis
profundo de los personajes que hace, por ejemplo, Vargas Llosa. Realmente, un análisis psicológico de los personajes, cómo se mete en la mente de ellos y los describe y nos hace meter dentro de ese personaje y a veces sentir lo que ellos sienten, hasta desesperación a veces. Lo mismo pasa con Ernesto Sábato, por ejemplo, el libro El túnel, un libro del existencialismo, y bueno, ese pesimismo del protagonista lo hace sentir, pero me refiero a la técnica y a la capacidad que tiene para lograr eso. Y también en los últimos libros de Ernesto Sábato, los ensayos, por ejemplo, su forma de argumentar, la capacidad de argumentación. Ni que hablar también de las técnicas innovadoras de Cortázar, de Julio Cortázar. Creo que Chala recién hablaba de Luis, si no me equivoco el nombre. Bueno, Cortázar, uno de los representantes argentinos del boom latinoamericano, que fue un adelantado, un vanguardista de la lengua, de la escritura, se animó a inventar palabras y a escribir capítulos completos con palabras que para nosotros no tienen ningún significado, neologismos totales, y que aún así podemos entender lo que quiere decir. Es fantástico. Muchas técnicas de Cortázar, ¿no? La del el fluir de la conciencia, el monólogo interior, la de la cámara cinematográfica, bueno, mucho de Cortázar, un buen representante argentino. Y también otro argentino es Borges, ¿no? Los análisis inteligentes de Borges. Y yendo bueno, ya hemos hablado de otro latinoamericano que es Vargas Llosa, pero no podemos dejar de nombrar a García Márquez, ¿no? Con su capacidad evocadora y cómo tiene esa capacidad de utilizar de describir en palabras los 5 sentidos. García Márquez nos hace oler cosas, nos hace sentir la textura de las cosas, ver los colores. Realmente es un autor que podemos tomar como ejemplo y como inspiración. Y también, volvemos ahora a esto de enriquecernos con escritores, también, por supuesto, enriquecernos con la lectura de grandes escritores, expositores cristianos, ¿no? Cada uno tiene sus preferidos, que cuando sale un libro de él, tratamos de tenerlo y de leerlo, o si son viejos escritores que ya han muerto, tratamos de conocer más sobre su bibliografía, pero también está bueno abrir la cabeza y leer otros nuevos autores que surgen. Y nosotros tenemos la total libertad de decidir si nos gusta, si no nos gusta, si podemos tomar algo de él, no copiar, lógicamente, no está hablando de copia ni de plagio, sino de inspiración. Y también de poetas cristianos, ¿no? Y nombro a mis preferidos, o diría preferidas contemporáneas, que son Elsie de Powell, maravillosa escritora y poetisa. Bueno, no sé si seguirá estando Adriana, su hija, Esther de Tejerina, Nora Baker, una villamariense, Marta Márquez, excelentes y candorosas escritoras. Pasamos a la otra foto, Ana. Un lenguaje que acorte distancias. ¿Qué quiero decir con esto? A ver, como escritores y poetas cristianos, podemos presentar un mensaje que sea inspirador, profundo y espiritual. Vuelvo a repetir estas 3 palabras: inspirador, profundo y espiritual, sin necesidad de utilizar un lenguaje litúrgico o religioso. Suele ocurrir que dentro del ámbito de una iglesia o de una parroquia se utiliza con naturalidad una especie de jerga, ¿no? Que poco tiene que ver
con el contexto que nos rodea, en realidad, y que creemos que todos lo van a entender. Y si lo plasmamos en algo que escribimos, lejos de hacerlo un escrito interesante y que invite a la reflexión, lamentablemente vamos a alejarnos de nuestro destinatario, y hasta diría ahuyentarlo, ¿no? Me animo a decir esa palabra. Y cito un párrafo de un autor, Eugene Peterson, que me gusta mucho, que dice: como hijos de Dios, no es necesario desarrollar un vocabulario y gramática especiales para hablar con Dios que sean diferentes del lenguaje que usamos para hablar con los que nos rodean. La oración, hablar o escuchar a Dios, no es más espiritual que las palabras que manejamos en la vida cotidiana con los demás. La manera en la que hablamos cuando estamos en la compañía de Jesús no es diferente de la manera en que hablamos cuando estamos con nuestros amigos. O para decirlo de otra manera, si hablamos con nuestros amigos de manera diferente que cuando estamos con Jesús, somos infieles a nuestro lenguaje. Me parece excelente. Esto de acercarnos a través de palabras cotidianas, sencillas, planas, francas, un lenguaje litúrgico, como para llamarlo de alguna manera, con palabras difíciles, con palabras crípticas, cerradas, son oscuras para alguien con quien queremos compartir un mensaje de la Biblia, o acerca de Dios, o de alguna experiencia espiritual. Cuanto más sencilla, más llana, más va a llegar al corazón y al pensamiento del otro. Muchos escriben con palabras difíciles, y eso no lo hace ni de mejor calidad literaria, ni más profundo, ni más espiritual. Es lo que yo pienso, y sé que muchos también piensan así. Hay un muy buen escritor de doble oficio, como digo yo, porque es escritor y sacerdote, que se llama Mamerto Menapace. Y él es un escritor que conjuga en su escritura la sencillez, el candor, la palabra cercana, y diría yo, tan lejos de lo litúrgico, ¿no? Y eso que es un sacerdote. Y les voy a leer un párrafo de lo que él titula Leer la Biblia. Anita, no sé, no me acuerdo si hay alguna foto sobre eso que nos acompañe la foto mientras lo leo. Sí. Dice Mamerto Menapace: leer la Biblia es como prender un fueguito. Es como quedarse a su lado mirándolo lento mientras dejas que el calorcito se te meta adentro. Yo lo hago mientras tomo mi mate tempranero. Mate y Biblia se me han acredenciado haciendo buena yunta. Pero para cuando el mate ya se ha ido lavando y se ha puesto medio frío, el corazón se ha entonado. Y es entonces cuando dejo que todas mis vivencias se arrimen a la palabra de Dios y se abreven en ella. De veras, es el momento más profundo de mi lectura. Todo lo vivido se vuelve a ser presente. Rostros, confidencias, dolores y alegrías de las que me han hecho partícipe mis hermanos, todo se va arrimando despacito. No necesito ni quiero espantarlos. No hay para qué. No estorban mi diálogo con el Señor. Al contrario, lo enriquecen, y en la rumia quieta de mi pequeño cuarto vienen a buscar su lugar junto a la palabra que da vida. Para mí es un hermoso texto y descripción de ese momento tan íntimo de leer, de la lectura de la Biblia, de estar a solas con Dios en nuestra lectura, y que muchas veces, y es cierto, sobre todo en los argentinos, nos acompaña el mate, el compañero mate.
Entonces, si queremos acercarnos a la gente con nuestra escritura, tendríamos que ser lo que dice Carlos Pinto, que dice que tenemos que ser escritores bilingües, capaces de traducir verdades bíblicas en un lenguaje más coloquial. Ser bilingües, tener esa capacidad. Porque si tu escrito suena pomposo, como para decir un término, ya casi no se usa, pero si tu escrito suena pomposo, rígido, cerrado, o para decirlo con una palabra culta, críptico, una sugerencia es que vuelvas a recorrer ese escrito con un lápiz las veces que sea necesario hasta que suene natural y amistoso. Esa es una sugerencia. Y bueno, vamos ya terminando esta charla. Espero no haber sido aburrida. Y a modo de cierre, quiero compartir con ustedes otro escrito que se relaciona justamente con este último punto que hemos abordado, o ese al menos ha sido el intento que tuve en su escritura, ¿no? Y bueno, con esto yo me despido, les agradezco a todos su escucha atenta, y bueno, un inmenso abrazo para todos y comparto este poema final. El inventor. Dios, el inventor de planetas giratorios y el de los giros de niños cuando algo los alegra. El sereno que enciende por las noches las estrellas, el perfumista de las rosas y violetas. Dios, el artesano de caballos de mar y caracoles, de bichos bolita, lombrices, mariposas, el creador de tu sonrisa y de tus lágrimas saladas, el cuidador de tus recuerdos y sensaciones del alma. Dios, sommelier de las uvas y viñedos, catador de yerba mate y de granos de café, ilustrador de los picos de tucanes, el estilista de plumajes y melenas de león. Dios, el arquitecto de las 1000 gotas de lluvia, de los copos de nieve y de la arena del mar, modelador de las hojas de menta, de las piedras del río y de los granos de sal. Dios, diseñador del color y brillo de tus ojos, del lunar de tu espalda, de tu forma de mirar, conocedor de tus huellas, de tus dedos, del sonido de tu risa y de tu cara graciosa cuando estornudas. Dios, el que no hace diferencia entre personas, el que sustenta el amor que todo lo perdona, el que genera la energía para empezar de nuevo, el amigo que sorprende con la misericordia. Que Dios los bendiga a todos y muchas gracias por esta invitación. Bueno, muy lindo, un aplauso. Muy bien, muy bien. Ah. Excelente. Qué bueno, muchas gracias, Andrea. Tenemos unos minutos más para preguntarle algo, para opinar, para decir algo. Así que si quieren aprovechar este tiempito, que pueden decir algo, pueden opinar, pueden preguntar. Si no, si ya está listo, nos encontraremos el miércoles a las 5 para seguir con el taller de escritura. El que quiera Saludos. Puede sumarse. Sí, Manuel. Sí, ¿puedo decir algo, mi hermano? Vale. Quería decir que fue muy, muy bueno todos los puntos que... ¿Cómo se llama la expositora de hoy? Andrea Alves. Andrea, muchas gracias, Andrea, por la exposición. Solamente quería decir un punto te hablo de no decir palabras crípticas, y yo estoy de acuerdo con usted, pero quería decir también que hay que tener, creo que un cuidado con eso, porque muchas veces queremos dar tanta claridad a nuestras palabras. Estoy hablando especialmente enseñando la Biblia, que hay que tener como, estoy de acuerdo con usted, pero al mismo tiempo hay que tener como un balance de no llevar tan clara, tan básica la escritura que podemos perder la esencia original que Dios nos quiere transmitir en la Biblia. Por ejemplo, hay muchas versiones de la Biblia que se han hecho
que hay que apreciarla con su técnica, pero a veces pueden usar palabras tan sencillas que pierden la esencia original que Dios quiere transmitir. O sea que, claro, no podemos tener que nada más lo inteligente puede entenderla, pero tener un balance entre guardar la esencia, pero claro, dar entendimiento a los oyentes para que no, porque de qué nos sirve usar palabras que nada más la gente inteligente puede entender, porque de nada sirve el Evangelio, de nada sirve la Biblia si nadie la entiende. Es para ser entendida la Escritura. Pero como buscar un balance, y también quiere decir que aprecié mucho el último poema, me encantó, especialmente me dio risa lo que decía de cuando estornudamos. Dios creó inclusive la cara graciosa de cuando estornudamos, aprecié mucho eso. Solamente quería decir esos comentarios. Gracias, gracias Manuel. Recibo totalmente lo que decís, lo que dices, vamos a hablar más neutro. Sí. No, por supuesto, yo creo que para todo tenemos que buscar el equilibrio. Para todo tenemos que buscar el equilibrio. Por supuesto que a lo que me refiero con lo críptico es cuando a veces hay esos poemas o escritos con palabras que se le da más énfasis o más importancia a que sea una palabra que suena rimbombante y culta, que pierda la esencia que sí se puede decir con una palabra más sencilla, no llegando a lo burdo del lenguaje, porque entonces ya no estamos hablando de escritores literarios, pero sí el equilibrio, buscar ese equilibrio. Así que muchas gracias, Manuel. Estoy de acuerdo, por ejemplo, no debemos escribir ni hablar para impresionar, sino de verdad para servir, que es lo que el énfasis de nuestro profesor está diciendo desde el principio, que nuestra escritura debe ser para servir. Y si estamos hablando y escribiendo para impresionar con nuestra inteligencia, otras palabras difíciles, no es servicio ya no es servicio. Así es, así es. Manuel, ¿de dónde eres? Dominicano, Santo Domingo. Ah, me parecía, digo, ese... Tengo que aprender el acento de ustedes para que me entiendan mejor. No, pero es hermoso escucharlos. Yo creo que todos disfrutamos, como decía al principio, de escuchar esas acentos, tonadas, esa variedad con la que Dios nos hizo, ¿no? Con nuestras voces. A mi esposa y a mí nos encanta el acento de ustedes, los argentinos. Bueno, gracias. Tenés una pregunta en el chat. Mientras te dejamos leerla y pensar que vas a responder, Fernando levantó la mano y quería decir algo. Así que Fernando hace un aporte y después vos respondés la pregunta del chat. Estás muteado, Fern. ¿Muteado? No te puedo desmutear. Vos tenés que apretar tu microfonito. Porque no me deja desmutear. ¿Quién quiere hablar, Ana? El Fer Baruch, pero no lo puedo desmutear yo. Fernando, ¿vos podés solo desde tu compu? Mira, ahí te vienen a ayudar, me parece. Vamos, Fer, todavía. Ahí está, lo que pasa es que mi hija Sara estuvo jugando acá y ya sabe más que yo. Bien, ¿ahí me escuchan? Sí, perfecto. Bueno, lo que quería decir es que me gustó mucho el último poema, que tiene un acto que es mezclar lo cósmico con los bichos bolitas, ¿viste? Entonces hay como un vínculo entre cosas que son inexplicables y grandes, muy grandes, con algo que es cotidiano. Eso es lo que me queda del poema y eso me gusta, y eso está muy relacionado con lo que vos decís, que es la utilización de un lenguaje. Si uno se quiere comunicar, es un lenguaje que accede al otro, que lo penetra, ¿no? Y que a la vez, curiosamente, es un lenguaje que lo escucha al otro. Yo digo que en una tarea doble, que esto es complejo, obviamente, pero también es sencillo, porque el lenguaje tiene esa virtud que es la penetración del otro, ¿no?
Exacto. Y otra cosa que quería decir, que los relatos de las 1001 noches, no sé, algunos leyeron, algún relato les habrá llegado alguna vez. En las 1001 noches, los reyes mandaban a buscar a los narradores, y si los relatos eran hermosos y eran dignos de ser escuchados y guardados, los hacían escribir, ¿ya? Para que después fueran legados. Y el narrador venía con sus palabras muchas veces sencillas, cargadas de magia, y a la vez emocionaba. Que esa es otra cosa que yo digo, la escritura que no emociona, y a lo mejor será un tratado de física, pero digamos, eso no comunica mucho más que algún lenguaje técnico. Lo otro llega mucho más allá de las rompe las barreras y llega más allá. Así es. Entonces, escribir, obviamente, yo creo que es un arte, y la búsqueda de las palabras es la búsqueda de una palabra penetrante, emocionante, ¿no? Si esto, la literatura es un tratado de palabras ya conocidas por los textos evangélicos, y obviamente si uno se nutre de esa sola cosa, es muy posible que lo repita y que sea tedioso, aburrido y que no comunique nada, ¿no? Bueno, yo quería aportar la emoción, y esto que vos dijiste que es, me parece genial, esa metáfora de lo cósmico y el bicho bolita, ¿no? Eso me parece que es una cosa maravillosa. Gracias, gracias, Fer. Quería retomar una de las cosas que dijiste respecto a las 1001 noches. ¿Cómo será de sencillo y accesible, de sencillos y accesibles cada uno de los 400 cuentos que forman parte de las 1001 noches, que en Medio Oriente, en la actualidad, es el libro más leído junto con el Corán, y lo leen desde los niños de 5 años, primero leídos por sus padres, por sus abuelos, y bueno, y lo leen, y los más viejos ya lo saben de memoria, pero justamente esa sencillez de lo cotidiano y del contexto de lo que es Medio Oriente, por eso llega y penetra, como decís vos. Una última cosa, ya que está permitido, la Biblia tiene mucho de eso. La Biblia es hermosa en relatos que están cargados de magias, de milagros, de ángeles, cosas que están fuera de la realidad, de ciertas cotidianidades que son abrumadoras. Esto despierta un mundo que en los evangelios se llama el reino de Dios, ¿no? Que va más allá de lo abrumador de lo cotidiano. Y está transmitido con un lenguaje, con una versión del lenguaje que son las parábolas. Las parábolas que son maravillosas, ¿no? Son, a lo mejor, Jesús fue un narrador maravilloso. Oh, fue genial. Jesús fue un narrador. Yo digo, en 5 palabras, si uno pudiera, 5 palabras describe algo que está fuera del cuadro de la realidad. Es una cosa increíble. Las parábolas. Sí, bueno, sí. corto acá porque si no me voy a emocionar. Así que lo vi el pato todo por ahí, pato, que aprovecho para mandar saludos a mi mamá, a mi papá y al pato todo. Qué lindo, qué lindo. Sí. Jesús fue un narrador por excelencia y utilizó la palabra y la narración para enseñar, para llegar a la gente, no solamente con el uso de parábolas, otros tipos de historia, en lo que llamamos como recurso literario, las lecciones objetivas que se llaman también, utilizaba elementos, objetos. Él veía un pájaro que pasaba y hablaba de las aves o de los lirios del campo. Todo era materia narrativa para dar una enseñanza, ¿no? Eso es lo bueno. Bueno, voy a contestar acá esta pregunta de Karina, y bueno, para no hacerlos más largos, Chala, yo diría de ir terminando. ¿Cuáles son los criterios para enfocarnos en las diferentes edades, niños, adolescentes y adultos? Creo que el criterio principal, imprescindible, básico, es conocerlos,
tener el contacto con esa franja etaria, o con los niños, o con los adolescentes, o con los adultos. Si trabajo con niños, tengo que tener el compromiso de esa cercanía con los niños, de conocer sus necesidades, las vivencias, las experiencias de esos niños. Depende de nuestro contexto, ¿no es cierto? Del país en que vivimos, la ciudad en que estamos, el contexto social, económico, el nivel de educación. Pero creo que cuanto mayor conocimiento tenemos de los destinatarios a los que nos queremos dirigir, va a ser más efectiva, más eficiente nuestra escritura. El maestro de niños tiene que conocer a sus alumnos, con nombre y apellido, saber cómo vive, cómo es su familia, las necesidades que tiene. Y entonces, si yo quiero escribir algo para ese tipo de niños, va a tener esa efectividad. Muy bien, muchas gracias a todos, muchas gracias a Andrea y toda la participación de la gente. Nos veremos el miércoles si anda todo bien y seguimos trabajando en el material.